Roca. El sábado pasado habíamos publicado en tapa sus manifestaciones en la sesión del miércoles pasado en el Senado. Consideramos muy importante las manifestaciones del senador ahí, le estábamos rastreando. Senador, buen día. Carlos Benítez te saluda, muy amable. Gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, a vos, a toda la audiencia y placer estar en contacto por primera vez contigo, che. Sí, señor, igualmente, senador, estuve escuchando yo atentamente esa exposición tuya y habíamos publicado en la tapa de la edición del sábado, resaltamos eso y tuvo mucho eco. Incluso después vimos que los otros diarios de mayor circulación ya replicaron en las ediciones del domingo, sábado y domingo también, entonces alzaron esas manifestaciones que de hecho yo considero bastante fuertes, pero plausibles también al mismo tiempo, porque hay que llamar la atención cuando es necesario, como se dice, hay que golpear la mesa y hablar un poquito fuerte para ubicarle a la gente, senador, bueno, esa posición tuya en que nos está haciendo, y justamente nos estaba diciendo hoy, vos sabés que, senador, el defensor público, coordinador de todos los defensores públicos, que falta hacer algo más importante, más urgente, porque siguen los problemas, este tema de las víctimas de la mafia de Pagaré, y falta una línea clara y contundente de parte de la Corte. Nos decía justamente, reitero, esta mañana el defensor público José Torres. ¿Cómo lo ves vos eso, senador? Nosotros estamos pasando por un momento de crisis en un sistema, digamos, de falsas morales, ¿verdad? Mm. Siempre lo digo eso dentro del Senado y no creo que me esté equivocando. ¿Qué pasa? Escuchar a algunos llenarse la boca de buenas actitudes, de todo lo que de, de las preocupaciones, de los casos, de lo que estamos pasando en este momento. Yo solamente participé de una audiencia que me habían invitado, ¿verdad? Luego una reunión más. Y escuché a la gente afectada. Mira, Benítez, acá es un problema muy profundo y demasiado, un esquema muy largo de años que venían haciendo esto. Hay personas, para que me entienda la ciudadanía, hay personas que han quitado una licuadora. Hay personas que han quitado un crédito de 1 millón y hace 20 años no cobra su salario. O sea, estamos hablando de un esquema demasiado grande con relación a, a dinero, a cosas fuera de lugar. No corresponde absolutamente nada de lo que de lo que le estaban haciendo a esta gente. Entonces, como yo no soy del ámbito, digamos, jurídico, empecé a pedir informes, empecé a hablar con algunos abogados y me explicaron la situación, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, y me pregunto yo en la función que me toca el legislador, eh, ¿qué necesidad tiene el Congreso? ¿El Congreso qué necesidad tiene de hacer el Congreso qué necesidad tiene de hacer eh, una comisión? Y muchos se preguntan y dicen, sí, ¿para qué la comisión? Yo le felicito aunque la constitución de esa comisión, en serio. Mediante eso se pudo aclarar y se pudo demostrar demasiadas cosas. Pero la necesidad de eso surge a raíz de que no hay ningún resultado por fuera, donde la institución madre de todo esto es la Corte. No es una cuestión de decir nomás y de repente, porque plantear ciertas situaciones significa primeramente tener los números, el convencimiento de los demás, pero hay que hacerles recordar que hay herramientas demasiado importantes dentro de ese Congreso por la falta de responsabilidad que están teniendo ellos en esta denuncia
gravísimas que están llegando. Y a partir de eso empezó a llegar otras, de todo índole está llegando al Congreso y está demostrando y desmascarando que tenemos un sistema judicial perverso y peligroso. ¿Pero peligroso para quién? ¿Para el que tiene para comprar el abogado, el que tiene para un bufete jurídico de primer nivel? No, no. Peligroso para el resto. Peligroso para la gente de a pie, la gente común, la gente que no está metida en ningún tipo de mafia. Entonces, este sistema perverso hizo que queden teniendo como si fuera una estructura que es intocable. ¿Y hace cuánto está la denuncia de la mafia en los pagarés? ¿Cuánto se avanzó sobre eso? ¿Qué resultado hay? No hay absolutamente nada, más allá de lo que ha hecho solamente el Congreso de la Nación, pidiéndole a alguna institución de, bueno, señores, dejen de actuar de secretaría de estos usureros o de estas casas, y ya que no se descuente que se vea remitido en forma personal. Algunas acciones se han llevado a cabo y tuvieron buen resultado desde el Congreso, pero el resultado de quién deberíamos tener no la estamos teniendo, y eso es demasiado preocupante. Así mismo es preocupante, sobre todo, por eso le reitero lo que decía el defensor, acá continúan los embargos, continúan los descuentos y se necesitan parar con esos descuentos, sobre todo cuando no aparecen los expedientes, senador, cuando uno no tuvo intervención, cuando uno tuvo indefensión absoluta y eso está demostrado. Y es grave porque los expedientes tienen que estar en los juzgados, en la secretaría de los juzgados, para que uno sepa, para que uno pueda defenderse. Y como está usted diciendo, bueno, y la Corte es la máxima responsable. Y como nos está diciendo, ustedes están recibiendo varias denuncias ya. O sea, comenzó con el tema de la mafia de pagaré y después la gente va acercando más su denuncia, que ya se refieren a casos más grandes, en donde hay montos más fuertes en juego, en donde se escuchan la participación de tal ministro, del hijo, del pariente, etcétera, etcétera, que es lo que siempre circula y sobre todo nosotros que cubrimos el área judicial escuchamos permanentemente, incluso en estos últimos No, tiempos estamos publicando un caso de tu zona, de Itapúa, en donde hay una puja, parece enorme sobre unos silos, en donde otra jueza tomó otra no conocemos, pero son casos millonarios en lo civil que nosotros incluso no ventilamos mucho, senador. pero imagínate, nos llega un caso hace poco, me llega a mí a la oficina, ¿verdad? De un club deportivo acá de la capital, Sí, de un club deportivo de la capital, donde ese club hoy, no sé el nombre de quién ya estará del previo, y lo han sacado a través de una persona que está condenada hoy por usurería, imagínense, y no fue de vuelta. O sea, estamos hablando, ¿dónde está el equilibrio para tener una independencia en la nación paraguaya? No solamente un presidente que es electo vía electoral es una independencia. Disculpa que te usted. no, sin problema, senador. Nosotros estamos viviendo en una dictadura plena de un proceso ambicioso y de unos procesos mal paridos que no sabes de dónde ni cómo han surgido. Y lo más triste, que en esos juegos que están estableciendo, estos juegos sucios dentro de la justicia, los árbitros son jueces y son jugadores a la vez. Sí. Entonces, ¿cómo haces que funcione esto? Mira, y te voy a decir más. A mí no me interesa a qué se dedicaba el señor Gómez, ¿verdad? Él es diputado. Un caso nomás te voy a dar donde yo dije, bueno, ¿por qué no me explican un poco cómo fue esto? Sí, Nunca, jamás hablaron los tres fiscales que estaban interviniendo en la causa. Nunca, jamás.
¿Mm? Nada se sabe. Lo último que nos enteramos es que se suicidó un gallego el administrador, ¿verdad? O el contador. Sí, el Ese. contador que era el vínculo, el que colocaba el dinero en las entidades financieras. Y otro tema, las intocables entidades financieras, que para los que depositan poco le exigen todo tipo de justificación y estos dineros de personas que van depositando en diferentes instituciones, como el caso González Dar, que tenían en todos los bancos, prácticamente nunca fueron alertadas las instituciones encargadas del control también, senador. Sí, el club que yo te estoy hablando tiene justamente vínculos con esta persona, ¿verdad? Un ejemplo te doy. Sí. Un ejemplo. Pero en fin, estoy averiguando bien, me estoy asesorando, estoy recabando bien los datos para poder hacer público, porque lo único que a mí me resta por lo menos hacerlo público todo lo que me llega. Y lo voy a hacer. Eso que va a hacer no es solamente un mero plagueo. Esto va a hacer que desde el Congreso de la Nación, al seguir anunciando la denuncia, eso va a ir desgastando de algún modo y en algún momento van a caer todo estos tipos. No hay de otra. Bueno, No es un lugar cualquiera, es un lugar que le va a hacer lija a todas las denuncias. Así que yo me pongo a disposición de ustedes, de la ciudadanía. Yo no tengo vínculo ni favores con ningún tipo de con esta gente, así que cero que. Y lo más increíble, ya que hablamos de todo un poco, ¿verdad? ujú, ¿Por qué te digo que es un problema gravísimo lo de la justicia? Eh, Hablamos de la mafia de los pagarés, mm, ¿verdad? Al comienzo. sí, Hablamos de la usurería en el segundo plano. sí, Y en el tercero te voy a hablar de la agricultura. mm, Imagínate, yo fui el que impulsé la criminalización de la ley de contrabando de origen vegetal animal. ujú. Esto es la comisión de investigación de contrabando de eso. Todo el día hacemos denuncias. Imagínate en la fiscalía más de 150, 180 intervenciones y no hay un condenado. Mm. O sea, Ah, Hande la senador, ciudadanía puede decir, va ella eres Shande, va ella eres ya la fiscalía, la ministerio público, a la poder judicial, porque escuché esa última en una de las partes de tu exposición también y me gustó cuando dijiste, porque a mí siempre me gusta hablar también, añadir la guaranime porque soy del interior, soy del campo. Entonces me gustó esa una de las partes cuando dijiste y puede ser que ellos también estén comprometidos por los ministros de la corte, ¿verdad? Tengan interés. Moopilla y Cuapata dijiste. ¿Verdad? En una parte de tu alocución del así es. miércoles pasado, hablaste el guaraní, el castellano y le agregaste este moopio y cuapata, ¿verdad? Y en ese sentido te pregunto, ¿va de esa, va eso funcional allá de Ministerio Público, que es la institución que tiene que representar nada más y nada menos que a la sociedad paraguaya según la Constitución, ¿verdad? La Constitución y que el Ministerio Público representa a la sociedad. Y por otro lado, ella es ya el Poder Judicial, que son las instituciones madres más importantes de una república y que incluso, por eso es muy importante, puede revisar las actuaciones de ustedes y del Poder Ejecutivo. Tú ya o mandarla al Poder Judicial y tenemos que tener personas honestas. ¿Cómo vos ves, senador? Yo veo una etapa tan difícil porque después, pero soy de las personas que no guardo nada, pero diciéndote que eh, hoy yo viendo todo lo que pasó en Moria Juventud, profesora de colegio, de escuelas rurales, funcionarios a veces humildes, de otros lugares, gente humilde que no tiene la capacidad de defenderse. Ellos no tienen justicia. La ausencia de justicia es enorme. Vos hoy tenés una justicia, pero a mí que como andaba te digo a Zumba, Mm, imputado en menos de 24 horas, imputado por la fiscalía,
orden de captura, oye, ya nada más la joga, mija, a mí que te digo a zumba, ya está, y estos grandes de cuellos blancos, estos copetudos, como le decimos en el interior, tienen una inmunidad total. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo, y te digo esto en serio, como legislador que en el Paraguay tenemos una justicia dura como el acero, dura como el acero para los humildes, y frágil, tierna y suave como la lechuga para los poderosos. No se le mide con la misma vara ni un chiquitito, y esto está viviendo lo que está saliendo. La mafia, lo pagaré, demuestra. Organización, una organización establecida hace años, a cientos y a miles de personas humildes. Hace mi cuña caraíza, amigo, la Sí, voz de Orendate. así mismo es, senador. Y duele muchísimo. A mí al menos me, me, me quita de lo que es mi esa carcasa de fortaleza, ¿verdad? Mm. Y porque te agarra de repente no sé cómo decir, no se llama tristeza, te agarra eh, Una impotencia y un sentimiento. una impotencia como autoridad porque no sabes dónde recurrir. Porque te juro que si vos me decís qué hacer, cómo recurrir, lo haría. Mm, Entonces yo hago lo siguiente, le digo, señores, ¿cuánto tiempo ya le dimos por las mafias los pagarés? mm. ¿Cuánto tiempo le dimos por los casos exagerados de usurería? ¿Cuánto tiempo ya le dimos por los casos de la agricultura familiar que se levantan a las 4 de la mañana a plantar y que vienen al mercado de abasto y a veces está lleno de productos de contrabando y todas las instituciones hacen su trabajo? Nosotros trabajamos perfectamente, te cuento, con algunas instituciones. En un mes 140.000 kilos de cebolla hemos hemos incautado con algunas instituciones. Quiere decir que esas instituciones están haciendo su trabajo, pero de nada sirve si no se le agarra y no se le condena a las personas responsables de eso. Entonces, tienen falta hacer su trabajo. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no usamos el recurso de solicitarle su presencia en plenario a ellos? Que nos digan, ¿por qué no hacen? Porque un juez que tuvo vínculo con el caso, un ejemplo, un juez que tuvo vínculo con el caso de Gómez, que fue asesinado, todo eso, le dan la posibilidad de jubilarse, ni siquiera le dieron un sumario administrativo. Mm, Un juez, un fiscal. mm. ¿Eh? Sí. Vos más joda, pero tranquilo por ama, o. Mm, ¿Eh? sí. A ver, ya pobre, Ajá, ¿por qué no se le interpela? Japeadero y que hay senador, esos jueces de Mariano Roque Alonso, de Benjamín Acebal, que estuvieron implicados durante años, la Corte les dejó ir jubilados. No tomaron ninguna medida, pese a que la Corte ya fue advertida en el 2015 por Teresa Sosa cuando intervino, por lo menos él allanó ese juzgado de paz. Y así dijiste, la Corte les dejó ir y eso no se puede dar. Ya pico ahí, juez o perjudicar enormemente a una parte vulnerable, enfermera jubilada, 40 años o pues oye jubilada en el hospital de clínica con un sueldo o con un salario de 3 millones de guaraníes, senador, oye descontagio y cuera con 2 millones. Esa jovare, como se dice en el interior que nosotros conocemos, o y cuaija, ojo, seja más vea, llegando a solucionar y sobre cuál es el problema. Y es la realidad. Hay gente que está, para que la ciudadanía entienda, hay gente que debía 600.000 y hace 20 años se le cuenta 2 millones mensuales. Mm, ¿Sí? sí. Hace Bueno, 20 años, 15 años. sí, senador, y Entonces, si vos qué opinás cuando decís usar, recordar esa herramienta del juicio político, es importante tener latente eso para que los ministros también puedan cumplir con esa obligación constitucional de velar, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. categórico, no de modo de apriete, Mm, de modo eso se usa
por motivos principalmente de no obrar dentro de lo que es tu funciones, no obrar bien dentro de la línea de tus funciones, cuando se obra mal, cuando se obra fuera de ella, se obra ya sea por ineptitud, ya sea por complicidad, ya sea por muchas cosas. Entonces nosotros tenemos varias herramientas que tenemos que analizar usando y nos propuse a los colegas y a seguir proponiéndoles de dar un plazo límite con relación a esto. ¿Entendés? Que nos dé la cabeza de la gente que ha perjudicado 15 y 20 años. ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Claro. ¿Cuál es el problema? Lo que no pueden hacer es encubrirle a nadie, como al parecer lo están haciendo, ¿verdad? Si ellos encubren... Acuérdate, y cuajape indero y menos investigar, y no ya por páginas, te hago de copete y tiempo prudencial, te hago bien y cuaje y ven ministro mía. Esto tiene una secuencia jurídica prudencial que lleva tiempo, trámites jurídicos, que no podemos avasallar la Constitución nacional. Y lo que avasallaron los derechos de los pobres docentes o funcionarios o gente que quitó, que se le está descontando en forma ilegal. Esas personas fueron avasalladas en su derecho hace 15, 20 años. Pero cuando va a tocar a los poderosos, a los que están, porque no va a ley, compadre, ya fue a ti proceso. Pasa por el quinto manera del proceso de todo lo que proponen. Acá tiene que tener inmediatez, solución y resolución este problema. Por lo menos este problema lo deben resolver en forma inmediata. Por lo menos este problema. Es importante, senador, entonces haciendo una conclusión, lo que vos le pedís que se solucione, estos vean y puedan solucionar en forma inmediata, urgente, porque es una emergencia, cómo se sostiene y cómo se está trabajando en el Senado ahí por la aprobación de leyes de emergencia justamente también. Entonces es muy importante y recordarles, así como dijiste, no como una suerte de apriete, sino recordarles que el Congreso tiene el arma legal o la herramienta legal del juicio político a los ministros de la Corte. Y es una herramienta muy válida. Entonces, porque a veces cuando apuraste dicen, déjame leer un poco, que hago siempre mi jurídico, tal de inigen. Pero a nosotros ya nos llegó hace meses la denuncia. A ellos ya les llegó hace años. Sí, señor, así mismo es. Ya tuvieron todo el tiempo de leer ida y vuelta. Ahora, la decisión la deben tomar. ¿De estar del lado correcto de la historia o volver a equivocarse? Y deben tomarla. Sí, señor. No tienen otro camino. Ellos van a tener que tomar la decisión y deben tomarla. Sí, señor senador, muchas gracias. Y bueno, a atender esas denuncias del ámbito judicial que le llega, porque hay que siempre tener en cuenta que ese es un poder muy importante del Estado que decide sobre la libertad y los bienes de las personas y hay mucho dinero en juego, senador. Me pongo a disposición de la ciudadanía. De algunas cosas que vamos a hacer, algún grito vamos a dar. A los que no le pueden escuchar, está mi curul a disposición. A lo que nunca se les pudo escuchar, porque eso me dijo la gente de este club que se acercó a mí. Me dijo, nunca tuvimos un lugar donde recurrir para que nos escuchen. Entonces, yo me pongo a disposición de la ciudadanía, peor aún, si perjudican a terceros, a gente, a clubes que no tienen absolutamente, no tienen forma de defenderse. El problema es grave. Hay un dibujito a alguien y falta que aparezca alguien a defenderle a ellos de diferentes maneras. Y ese alguien debe ser el pleno completo, no una persona, no sé si me explico. Debe ser el conjunto de autoridades. En se tienen que unir los muchachos porque hay una falta de esperanza total ya del pueblo hacia nosotros. Ya nos toman ya como si fueran los responsables de todos estos actos. Y debemos cambiar eso. De algún modo tenemos que limpiar eso.
Correcto. Senador, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un excelente resto de jornada entonces y la gente que crea que es necesario y que se sienta víctima entonces del Poder Judicial y de los abusos de cualquier otra institución, entonces que se acerque junto a usted para que puedan tener esa voz que les pueda representar entonces en el Congreso. Gracias por este contacto, senador. Que tenga un excelente resto de jornada. Abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el senador entonces Colín Soroka. Yo Sí, voy a señor. insistir.